Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 25 de enero en que celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al celebrar en este día la fiesta de la conversión de San Pablo, leemos en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 22. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían el nuevo camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿no es este hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. En esta fiesta de la conversión de San Pablo, que es una fiesta tan especial, tan querida por la Iglesia, estamos concluyendo, mejor dicho, hoy la semana de oración por la unidad de los cristianos, que se celebra justo en torno a la celebración de esta fiesta de la conversión de San Pablo, donde la Iglesia todos los años pide porque
todos aquellos que profesan a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, vivamos bajo el techo de una misma fe, es decir, dentro de una sola iglesia, como ha sido el deseo de nuestro Señor. Y entonces es una fiesta, como digo, muy querida. Y muy querida porque nos muestra efectivamente cómo incluso aquel que puede parecer más lejano, aquel que puede parecer más contrario a la fe, puede ser llamado por el Señor. De hecho, todos son llamados por el Señor, pero puede producirse efectivamente la respuesta afirmativa de esa persona. Dos lecturas se pueden hacer en este día. En la primera lectura yo he elegido la segunda opción, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde se nos cuenta efectivamente esa conversión de San Pablo. Y es tan hermoso ver los particulares que nos ofrece esa lectura. En primer lugar, lo primero que nos debe llamar la atención es cómo Saulo, amenazando todavía de muerte, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote para pedir cartas de autorización para ir a Damasco, a las sinagogas de Damasco. Esto está fuera de Israel. ¿Por qué los sumos sacerdotes tienen autoridad entonces para dar cartas para apresar? Porque no son cartas de índole política, sino de índole religioso. Pero nos dice, y esto es lo que más nos debe llamar la atención, para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían el nuevo camino. Fíjate bien en esta expresión, porque es una expresión bellísima, preciosa. ¿Cómo se define el cristianismo desde el inicio? Como un nuevo camino. La expresión que se está usando, camino, es tan significativa. ¿Qué es el cristianismo? Es el camino de Cristo. Es decir, aquel que reconoce que sigue a Cristo, ¿qué es lo que hace? Caminar el camino de Cristo. ¿A dónde conduce el camino de Cristo? Al cielo, a la vida eterna. No, el camino es para que pasemos en prosperidad y bienestar y para que nos tratemos bien y nos amemos los unos o los otros en este mundo. Ten mucho cuidado, todas estas ideas son preciosas, bellísimas, y efectivamente son parte del camino. Pero si yo le quito al camino su meta, entonces no es camino. Si yo le quito al camino su meta, entonces no es camino. Y por tanto, si en la Escritura se nos habla de un camino, de este nuevo camino, siempre es para contemplar la meta. San Pablo, Saulo, sale efectivamente hacia Damasco y cuando se aproxima lo envolvió una luz que venía del cielo, lo envuelve con su resplandor. Y entonces, ¿cuál es el segundo elemento llamativo en la escritura que acabamos de leer? La luz. Saulo es envuelto por la luz. Ya sabemos nosotros que esa luz es Jesucristo. La luz es aquello que permite ver, pero en este momento lo que va a ocasionar es todo el contrario. El resplandor de la luz va a causar ceguera. Y esto es así, claro, por supuesto. Cuando nosotros hablamos del misterio, el misterio de Dios, el misterio de la liturgia, el misterio de los sacramentos, el misterio de la fe. ¿Qué estamos diciendo? El misterio es algo obscuro. No, todo el contrario. Lo que estamos diciendo es que es luz tan brillante que nos puede dejar sin la posibilidad de ver. ¿Por qué yo no puedo contemplar el misterio de la Santísima Eucaristía? ¿Por qué no puedo contemplar a Jesús vivo, real y presente en la Eucaristía? Porque su presencia es un misterio. ¿Qué significa misterio? ¿Oculto? No.
¿Significa obscuridad? No, significa luz resplandeciente que me ciega. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de ver delante de tanta luz. Y por eso el camino del cristiano es ese camino que se recorre justamente para que mis ojos sean capaces de ver esas realidades que en este momento se me presentan misteriosas. Lo envuelve entonces este resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué precioso. Qué precioso lo que acabamos de leer, porque fíjate bien lo que se nos está diciendo hasta este momento, cómo Pablo persigue a los cristianos, cómo efectivamente persigue a aquellos que siguen el camino. Pero resulta que aquellos que siguen el camino están identificados con Cristo, o mejor todavía, para expresarlo de un mejor modo, Cristo se identifica con aquellos que siguen el camino. Si yo me decido a caminar el camino de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Cristo se identifica conmigo. Se identifica conmigo. Y si a mí me persiguen, es porque lo persiguen a Él. Qué hermoso es darnos cuenta que en el camino de Cristo tenemos esta identidad con Cristo, y por eso podemos efectivamente decir que Cristo es nuestra vida, y que nosotros lo que queremos y lo que pretendemos hacer es convertir nuestra vida en la vida de Cristo, ser otros Cristos en el mundo, extender en nuestra vida la vida de Cristo, tener en nuestro corazón los mismos sentimientos de Cristo, tener en nuestra mente los mismos pensamientos de Cristo, de tal manera que nuestras obras ya no sean nuestras, sino las de Cristo. Se nos cuenta el resto de la historia, cómo efectivamente se le da instrucciones a Saulo de que vaya a la ciudad y que espere. Y Saulo ha quedado ciego. ¿Por qué la ceguera de Saulo? Para demostrarle lo que le ocurría. Para demostrarle efectivamente lo que ocurría. Saulo pensaba que estaba haciendo el bien. Saulo pensaba que persiguiendo a los cristianos estaba siendo un buen creyente, un buen judío, que estaba defendiendo su fe, pero estaba ciego. No porque yo estoy convencido de algo, significa que tengo la razón. No porque yo estoy convencido de algo, significa que tengo la razón. Qué importante es por eso pedir siempre la luz. Señor, que yo vea, que yo siempre pueda ver, para que no me pase que creyendo que veo, en verdad lo que suceda es que esté completamente ciego. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Cuando leemos el Evangelio que se nos presenta en esta fiesta de la conversión de San Pablo, lo que estamos leyendo es aquel envío misionero que hace Jesús después de su resurrección, antes de su ascensión. Estamos en el capítulo 16 de San Marcos, es decir, estamos ya al final del Evangelio de San Marcos. Y por eso tiene una particularidad esta parte del Evangelio. Jesús se apareció a los 11. ¿Por qué a los 11? ¿No eran 12? No, ya no son 12. En ese momento no son 12.
han quedado incompletos. ¿Por qué? Porque Judas se ha suicidado. Judas se ha colgado del árbol, como nos cuenta la Escritura. Y entonces ese grupo de 12 ha quedado en 11. Después los discípulos elegirán a uno, a Matías, para que ocupe ese 12º lugar. Pero en ese momento el grupo de los 12 ha quedado en 11. Y entonces estamos entre la resurrección y la ascensión, en el último momento antes de la ascensión del Señor. Se ha concluido la obra de la salvación. Ya ha sido todo hecho para la salvación. Y por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Llevar esa salvación al mundo. Llevar esa salvación al mundo. Y entonces viene el envío. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Cuando yo escucho esto, cuando escucho la palabra de Dios, me tengo que dar cuenta que este es el mensaje del Señor para mí. El envío para mí, no para otros. Porque aquello que le está diciendo a los 11 se lo está diciendo a todos aquellos que van a recibir la predicación del Evangelio. Porque no es una predicación destinada, bueno, yo ya prediqué y ya está. No, es una predicación que está destinada siempre a continuar. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que todos, absolutamente todos, tenemos que predicar el Evangelio. Todos tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que buscar la forma de predicar el Evangelio. No te vayas a conformar como le sucede a muchas personas. Yo predico con mi ejemplo. Sí, está muy bien que des buen ejemplo, porque no puede ser de otra manera. Pero yo creo que muchas personas se justifican en que no, yo con mi ejemplo, y nunca realizan una acción verdadera por la evangelización, por predicar el Evangelio, por anunciar el Evangelio. Cierto que el ejemplo va a ser una parte fundamental de esa predicación, pero no puede ser que el supuesto ejemplo o el ejemplo verdadero omita todo tipo de predicación. El que crea, dice el Señor, y se bautice, se salvará. El que se resista a creer será condenado. Y el otro día decíamos efectivamente cómo es tan claro el Evangelio. Ay, no hay personas que se condenen. No es lo que dice el Señor en ningún momento. Y ninguno podría decir esto. ¿Quiero yo la condena de alguien? De nadie. De nadie. Yo no quiero la condenación de nadie. No le deseo la condenación a nadie. En mi corazón no puede existir el deseo de la condena para nadie. Pero del mismo modo, tengo claro que hay un camino que conduce a la salvación y hay una elección libre y voluntaria que pueden realizar las personas de no querer esa salvación. Y ese es el motivo de la condenación. Los que crean, los que hayan creído, van a recibir del Señor poder para realizar milagros. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Y comienza el Señor a hablar de esas maravillas que van a realizar aquellos que han creído. Oye, hay algunas personas que no entienden la profundidad de las palabras que se nos están diciendo aquí. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¡Ay, yo voy a agarrar la serpiente con la mano! El Señor con lo que está diciéndonos es cómo vamos a realizar cosas que a los ojos de los hombres parecen imposibles. Parece imposible que un hombre como Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, se convirtiera en pilar de la predicación del Evangelio. Bueno, tú y yo tenemos que tener clara la conciencia de que podemos
efectivamente en las manos del Señor convertirnos en grandes predicadores del Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en esta fiesta de San Pablo, de la conversión de San Pablo Apóstol, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.